porque ya se formó de una u otra forma toda un rumoreo y un comidillo en el mundo cristiano y en la televisión por el pastor Morales. Porque primero renunció, después fue acusado, ¿no es cierto? Fuertes acusaciones, después se enojó, mandó una carta, renunció, ahora dice que a lo mejor no va a renunciar. ¿Qué pasa realmente con el pastor Morales? Nosotros fuimos a entrevistarlo, nos cortó la entrevista en la mitad. La periodista Alejandra González hizo la nota, vamos a verla y volvemos a comentar. Me han atacado sin piedad, a mí y a mi familia. No es que yo sea paranoico, pero hemos visto vehículos detenidos en mi casa cuando yo llego de la iglesia. Pensé que la mejor forma era renunciar, pero creo que no tengo por qué renunciar porque yo no he hecho nada. Yo no he cometido ningún delito, no he transgredido ninguna ley. Por lo tanto, yo voy a seguir pastoreando. Para luego darse una especie de vuelta a carnero y decir que no, obviamente esto deja la incertidumbre respecto de qué razones hubo detrás, qué se está cocinando ahí. Yo le puedo mostrar el documento que nos mandaron. No, es que como les digo, a mí no me ha llegado nada. ¿Cómo me va a notificar yo usted? Le puedo mandar. ¿Pero cómo me va a notificar si usted no tiene ningún estoy preguntando, ¿quiere que le muestre el documento? No, pero ¿cómo me va a notificar de qué? Si a mí no me ha llegado ninguna notificación. A nosotros nos mandaron. Pero usted no es del tribunal, me lo tiene que hacer el tribunal, ¿no? Bueno, yo no lo voy a hacer, no se preocupe, ya no lo voy a hacer. Ya, listo. ¿Quiere terminar aquí la entrevista? No, sí, quiero terminar aquí porque usted faltó a su palabra. Estos últimos días el pastor Marcos Morales ha sido el centro de la noticia de la Iglesia Evangélica, particularmente del Ministerio Cruzada de Poder, del cual es su líder. Anunció su renuncia fundamentada en supuestas amenazas, pero al mismo tiempo recibimos denunciantes que lo acusan de intimidaciones también. Logramos hablar con el polémico pastor y nos contó su verdad. Deshonrado, acosado por un grupo de personas que salió de nuestra congregación, que con suerte deben ser 15 personas, que algunas de ellas yo las expulsé por mala conducta, y que, bueno, en forma de vendetta, como dicen los italianos, en forma de venganza, usando las redes sociales, me han atacado sin piedad, a mí y a mi familia. No fue fácil conseguir esta entrevista. Llamamos en varias oportunidades a su celular, pero solo recibíamos un no como respuesta a nuestras solicitudes de entrevistas. Pero el viernes 14 de febrero a las 17 horas terminaba su programa de radio y ahí estábamos esperándolo a su salida y obtener alguna declaración. Hablo con mi obispo, se llama Moisés Israel Ampuero. Pero es real que usted va a salir de la iglesia. Hablo con mi obispo, Moisés Israel Ampuero. Pero es que es mejor que salga de su boca. Como que me pueda dar su contacto o algo. Ubíquenos, soy un personaje público, estamos en Facebook, Moisés Israel Ampuero, ahí va a estar. ¿Pero es real que usted se va a salir de la iglesia? Claro. Mientras hablábamos con el hijo del pastor, se abre el portón de salida de autos y ahí venía conduciendo Marcos Morales. Ahí le están dando la dirección. Yo no lo estoy interfiriendo a usted, caballero. Pastor, ¿es verdad todas las denuncias que le han hecho? ¿Es verdad la denuncia? No, con empujón no. Me está empujando. Usted me está empujando a mí. Una batahola se armó a la salida, con empujones y acusaciones, donde incluso el camarógrafo de nuestro programa fue agredido por la espalda mientras hacía su trabajo. Yo no te estoy grabando. Pero no me toqué mi equipo de trabajo. A la gente no se le empuja. No me estoy pegando, loco. ¿Por qué me estáis pegando? ¿Por qué me estáis pegando? Te estoy viendo. Soy súper atrevido. ¿Cómo se le puede hacer eso? Él es un menor de edad, lo está empujando. Estaré en conseguir una entrevista, pero ustedes son atrevidos. Eso no se hace. Por eso el pastor no viene a hablar contigo. Eso no se hace.
Por la otra parte, aseguran que entre la discusión habría un menor de edad, siendo identificado como la persona que sale con un pañal de guagua a impedir que grabáramos. Después de varios minutos de acusaciones y malos entendidos, seguimos con los protocolos que el mismo líder de Cruzada de Poder nos indicó y hablamos con el obispo Moisés Israel Ampuero para solicitar una entrevista con el pastor Morales. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con el obispo Moisés? Sí. ¿Cómo le va? Hablo yo. ¿Cómo le va, obispo? Usted habla con Alejandra González, yo soy periodista del matinal Contigo en la Mañana de Televisión. Finalmente nos dicen que todo estaría autorizado y que Marcos Morales accedió a darnos una entrevista. Allá fuimos hasta el lugar acordado, su templo ubicado en el centro de Santiago. Fieles o algunos de ellos pueden pensar que es poco consecuente haber mandado ese comunicado y después retractarse y decir que me voy a quedar. Bueno, yo soy dueño de decidir con mi vida lo que yo crea conveniente. Aquí lo que tiene que preocuparse de mi decisión son el obispo y los pastores, mi familia y la congregación que yo pastoreo. Es él mismo quien aclara que finalmente tomó la decisión de continuar en la iglesia, postura muy distinta a la difundida el jueves 13 de febrero, cuando a través de un comunicado de prensa masificado en redes sociales anuncia su retiro de la vida pastoral. Por espacio de más de 2 años y medio, llevo una tremenda carga en mi alma, debido a la impresionante cantidad de ataques despiadados e inmisericordes de muchos enemigos de mi ministerio, de muchas formas y maneras, pero en especial por redes sociales, muchos enemigos de nuestro precioso y honroso concilio Cruzada de Poder están obsesionados con destruir la obra de Dios. Esta decisión la vengo madurando por mucho tiempo y la he puesto delante de Dios en mis oraciones. Nosotros tenemos un equipo, por lo general, que trabaja con nosotros, que también son tomadores de decisiones. Entonces, que haya tomado una decisión, comunicarlo, informarlo, siendo una persona tan mediatizada como últimamente ha aparecido en los medios, para luego darse una especie de vuelta carnero y decir que no, obviamente esto deja la incertidumbre respecto de qué razones hubo detrás, qué se está cocinando ahí, qué intereses hay de fondo y que obviamente no entrega un buen mensaje ni a la iglesia cristiana en general, ni a los medios de comunicación ni a la opinión pública. Cristo está aquí. La sangre de Cristo está fluyendo. La sangre de Cristo es un manantial de vida. La sangre de Cristo no se ha secado ni se ha coagulado, bendito sea. Y esos denunciantes no creían en su renuncia. Aseguran que esta no sería la primera vez que pone su cargo a disposición. Esto de que va a dejar el ministerio, que va a dejar el pastorado, no es la primera vez que lo escuchamos. No es la primera vez que lo escucho, yo lo he escuchado por lo menos 4 o 5 veces. La mejor manera que tengo de describirlo, esto es un chiste. Esto es un viejo truco que él siempre ha usado. Siempre termina un par de días después diciendo no, voy a seguir porque a mí me llamó el Señor. Lo veo como una cortina de humo, porque esto mismo él ya lo había hecho hace un tiempo. Yo no creo personalmente que Marcos Morales se esté retirando por el peso de la crítica hacia sus acciones y sus fuertes declaraciones en este último tiempo. Es el mismo pastor quien le responde. No, esta es la primera vez que yo hago un pronunciamiento en mi Facebook. Una de las razones cuando anunció su salida estaba fundamentada en supuestas amenazas. ¿A qué se refiere puntualmente? No es que yo sea paranoico, pero hemos visto vehículos detenidos en mi casa cuando yo llego de la iglesia, amenazas incluso de otros grupos también de izquierda que me decían que me iban a venir a funar, a quemar la iglesia en los días del estallido social. Debido a eso y a la presión a la que estaba sometido yo y mi familia, pensé que la mejor forma era renunciar, pero creo que no tengo por qué renunciar porque yo no he hecho nada. Amenazas de muerte, amenazas de funarme, diciendo que me van a llevar a la televisión supuesta demanda o caso, todo para mí infundado. Pero a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, Facebook, correo, Instagram. ¿Pero qué te dicen? ¿Te vamos a ir a matar? ¿Vamos a matar a que yo soy tu familia? No, que yo soy un pastor corrupto, que soy un perverso, que soy un machista, un sinfín de cosas que soy yo. Y otros términos que son irreproducibles. Hay
quienes no justifican, pero sí pudieran comprender el origen de hostilidades o directamente enemigos que podría ganar Morales. Así lo explica el pastor Cepeda. Él habla de amenazas de muerte, yo creo que eso es gravísimo. Pero sin duda alguna, durante mucho tiempo el pastor Marcos Morales se ha empecinado en hacerse enemigo por su manera de reaccionar, por su falta de autocrítica. Por esa falta de autocrítica yo creo que le está pasándole hoy día la cuenta la fama que lo pilló sin educación. Hace unos días atrás pensé dejarlo todo, porque me sentí saturado y de verdad dije, no, voy a dejar el pastorado, esto ya no tiene nombre. Pero vamos a seguir adelante. Y si voy a seguir adelante y estos enemigos míos quieren guerra, van a tener guerra. Se metieron en un problema, porque se metieron conmigo. No porque yo sea un superhombre, se metieron con un siervo de Dios. Vamos a ver de aquí a 1 año y medio quién está con vida espiritual. ¿Ustedes, mis enemigos, o yo? Pero así como es él mismo quien asegura haber recibido amenazas, hay quienes lo acusan de lo mismo, personas que fueron cercanas a su iglesia, a su radio o a él. Aseguran haber sido amedrentados por la autoridad de la iglesia evangélica, como es el caso de César Pérez. ¿Y usted se vino al sur por qué razón? Por las amenazas, precisamente por las amenazas. No por miedo, no por temor. Yo soy cristiano y no me arrepiento ni tampoco me avergüenzo. Pero el tema es que puedo ser muy cristiano, pero yo no voy a permitir que amenacen a mi familia y a mis hijos. César trabajó con él en la radio y el pastor lo habría acusado de abandonar sus labores. Yo dejé de trabajar con el señor Marcos Morales porque a mí me acusó de que yo le dejaba botada la radio. Pero resulta que en los momentos que él dice que yo le dejaba botada la radio, me llamaba por teléfono y me decía, ¿usted tiene dinero de los pagos de los programas? Sí, vaya a depositármelo, déjeme programada la radio y vaya a depositarlo. Y él después me acusó de que yo le dejaba botada la radio. Otro de los denunciantes es Sergio Velázquez, quien incluso habría sido expulsado de la iglesia. Cuando uno ya empieza a dudar de él no tiene ningún reparo en echarlo de la iglesia. Él me echó de la iglesia. Me envió un audio de WhatsApp y me dijo, no quiero que vaya más a la iglesia porque usted ya no me cree. Los mensajes me llovían en Facebook, en el WhatsApp, amenazando. Me amenazaron a mi hijo tiene 5 años. Me amenazaron a mí. Y puse una demanda en fiscalía. Ellos son algunas de las personas que se han atrevido a hablar del pastor y revelar supuestas situaciones que ahora estarían siendo investigadas por la justicia. Preguntamos al mismo pastor por estas personas. ¿Los conoce? ¿Qué tiene que decir? Nosotros hablamos con César, que también apareció en nuestra nota, que vive en Lebu ahora. Él dice que se fue incluso al sur por los motivos de la amenaza suya. No sé por qué tiene que demostrar qué amenaza le he hecho yo. Él nos mostró textos de donde... Yo también podría montar... de que está como del Facebook de su hijo. No. En mi Facebook tiene que buscarse, yo tengo una sola denuncia en contra de él en mi Facebook. Pero estos no son los únicos casos. Roberto Baeza nos cuenta que conoció al pastor por un grupo de WhatsApp que organizan para hablar de la fe y la Biblia. Todo habría cambiado cuando se discutió sobre el diezmo. El año pasado lo invitamos y estuvimos debatiendo un tema de este diezmo monetario que se pide hoy en día a la iglesia. Entonces por esas cosas nosotros conocimos a este señor que lamentablemente nos encontramos con la sorpresa de que cuando no tenía evidencia bíblica para sustentar eso de que él tiene que vivir a cuerpo de rey, predicando un falso diezmo, porque ese diezmo que se predica hoy en la iglesia no es bíblico. Entonces por eso lo trajimos a este señor, ese grupo, y los llenó de insultos, de garabatos, improperios, maldiciones, tratando a la esposa de los hermanos. Asegura que jamás imaginó lo que vendría después, una serie de intimidaciones, no solo a él, a lo que se suman fuertes insultos y burlas a su hija, asegura el denunciante. Este señor sacó la foto del perfil de
de mi hija de 7 años, mi única hija, y dijo que mi hija tenía una cara agilada, nunca la ha conocido, nunca la ha visto. Y mi esposa está súper dolida, mi esposa está mal porque ella sí viene a la iglesia evangélica, entonces me pregunta a mí, chuta, ¿qué hago? ¿En quién vamos a creer ahora? Esta gente es una gente maldiciente, dispuesta a meterse con una niña, o sea, ¿qué más? Estos son algunos de los audios que Roberto nos envió, donde supuestamente habla el pastor Marcos Morales. Pongan atención. No tiene ningún argumento, ¿sabes lo que hacen ustedes? Empiezan a decir pura grosería, puro garabato. De la abundancia del corazón abre la boca, como ustedes tienen el corazón podrido, son impíos, herejes, y ustedes no son capaces de darle un pobre. De hecho, ustedes evaden impuestos. La mayoría de los chilenos evaden impuestos, meten la plata por debajo de la mesa y vienen a hablar de los pastores. ¿Con qué autoridad? Además, tú no puedes hablar de los pastores y tú no eres pastor, ni siquiera eres oveja. Con suerte eres un chancho. Si bien Roberto no es pastor ni tampoco parte de la iglesia evangélica, practica el cristianismo de forma independiente. Se considera un ferviente creyente que se dedica al estudio de la Biblia. Pero los mensajes de audio continúan. Están respirando por la nariz, amigos. Si ustedes no le han ganado a nadie, ustedes no existen. Ustedes son puros giles nomás. Jamás daríais la cara, así que arrepiéntete. Yo tengo una iglesia grande, preciosa, de 1.200 personas y vivo bien, pero no soy rico. Y los atiendo, los asesoro, los aconsejo, los visito, les ayudo hasta económicamente. Y tú no eres capaz de darle un pobre, muerto de hambre. Los mensajes de insulto eran súper subidos de tono, hasta me da vergüenza mostrarlo. Pero los dejé acá a la periodista, a este pastor que lo denunció también, para que se den cuenta que es desafiante. Yo después tuve que bloquearlo, lo contactamos nuevamente después de un año, ahora después que salió el reportaje, y lo tuvimos que bloquear. Algunos hermanos lo bloquearon porque es demasiado grosero. Roberto ya estudia la posibilidad de acudir a la justicia, pero aún no lo ha hecho, acusando desconfianza y lentitud en el sistema. Y mientras estábamos en la oficina del pastor Morales, le preguntamos también por Roberto Baeza y estos audios. Roberto Baeza nos mandó audio a nosotros. No ubica a Roberto Baeza. ¿No ubica a Roberto Baeza? No. Yo le puedo mostrar un audio que nos mandó él, a ver si usted se reconoce en él. No, es que como le digo, es que yo no conozco a Roberto Baeza. Intentamos mostrar los audios para saber si se identificaba en ellos, se reconocía su voz, pero no tomó del todo bien nuestra solicitud. Pero mire, yo le voy a mostrar un audio. No, es que no me lo muestre. Yo le digo, yo no conozco a Roberto Baeza porque yo converso con miles de personas. Ahora, es muy fácil que a un pastor, que las personas la creen y uno le responde fuerte, puedan tomar ese audio y usarlo a favor de ellos. ¿Y por qué no cuentan ellos? Aquí hay un pastor detrás mío, que es el pastor Hugo Albornoz, déjenme terminar, que le pasa exactamente lo mismo. Tenemos una discusión y las personas toman el audio de la respuesta que uno le da fuerte, pero no toman la otra parte, habría que ver las otras dos partes. Pero quiero porque una discusión no, es que no me lo haga escuchar, porque yo no necesito escucharlo. Basta que usted me diga, porque yo no conozco a la persona. Eso es todo. Pero no me hace porque si usted me coloca el audio, entonces no seguimos la entrevista. No, pues como le digo, usted no me dijo eso que me... No, pero yo quiero que usted me diga si es usted. Escúcheme, yo le dije eso. Si usted me va a poner todos los audios, yo tengo miles de audios. Un audio. Escúcheme bien, pero ¿usted quiere hacerme una pregunta o quiere colocarme el audio? ¿No? Escúcheme, ¿usted quiere...? Ya, ¿es el único audio que...? Todo quedó ahí, después de varias acusaciones contra nuestro trabajo, cuando lo que hicimos fue saber si era él o no quien estaba en esos audios. Terminó con nuestra salida de la oficina y el fin de la entrevista. Usted está en mi oficina. Sí, no, le pido respeto porque usted está en nuestra congregación. No, sí, cálmese. Yo he tenido la deferencia y el respeto de recibirlo, de darle la entrevista, de contestar sus preguntas. Pero le digo que si usted me pone el audio, porque si no me puede bombardear con un montón de audio del pastor. No, mire, es que de verdad yo le puedo demostrar muchas cosas que nos mandaron. Sí, pero, yo le muestro este audio esa es una cara de la moneda, pues tendrían que ver también la otra parte. Yo también podría demandarlo hoy, pero yo no lo he hecho. ¿Listo? ¿Quiere terminar aquí la entrevista? No, sí, quiero terminar aquí porque usted faltó a su palabra. Fue poco ético. No, yo le dije. Yo fui muy respetuoso. Le dije no me coloque el audio y lo insistió. ¿Qué piensa la iglesia evangélica de líderes como el pastor Marcos Morales?
¿cómo definen su tipo de pastoreo? Se lo preguntamos a Walter Vega, ministro presbiteriano, director y vocero del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas y Protestantes de Chile. No, yo personalmente no lo conozco, pero sí es un personaje bastante polémico en el mundo cristiano. Es conocido por sus dichos, por un discurso bastante vehemente, muchas veces avasallador, tal vez insolente y a veces, según mi punto de vista, bastante lejano de la gracia del Señor. El Evangelio de Jesucristo es el amor de Dios por el pecador, del cual todos nosotros estamos involucrados, todos somos pecadores, todos les hemos fallado a Dios, pero Jesucristo no vino a condenarnos. Y lamentablemente la predicación del pastor Marcos Morales adolece mucho o falta mucho a la gracia de Cristo, a la justificación por fe, a la misericordia del Señor. Él generalmente se queda en una sistemática y constante condena hacia las ovejas, hacia las personas, y de ahí vemos nosotros las declaraciones o el testimonio de bastantes personas que pertenecían a su iglesia manifestando, confesando un distinto tipo de abusos, incluso desde el púlpito el día domingo, satanizando a hermanos o hermanas que no tienen, que no están en concordancia con sus postulados y con sus principios. Un nuevo capítulo de polémicas se escribe en la historia de este particular pastor, Marcos Morales, que finalmente no renunciará al pastoreo, como anunció a través de un comunicado que él mismo difundió. A pesar de eso y a la continuidad de su liderazgo en el Ministerio Cruzada de Poder, se suman las denuncias en su contra. Un hombre sin pelos en la lengua, que va de frente, pero que sigue siendo cuestionado en su labor al servicio de la fe. Hace unos días atrás pensé dejarlo todo, porque me sentí saturado. Esto de que va a dejar el ministerio, que va a dejar el pastorado, no es la primera vez que lo escuchamos. No es la primera vez que lo escucho, yo lo he escuchado por lo menos 4 o 5 veces. Pero a mi parecer es para volver a tomar fuerzas con la gente, porque él se vio un poco atrapado, ya que hay muchas denuncias en contra de él. Yo considero sinceramente que Marcos Morales es, sin duda, la versión flight del obispo. Estuvo en nuestro programa hace un par de semanas, donde dijo varias frases que quedaron plasmadas en más de un medio de comunicación. Sin embargo, ahora el pastor Marcos Morales, de la Iglesia Cruzada de Poder, anunció que renunciará a sus labores religiosas, argumentando amenazas. Lo que he vivido junto a mi familia en estos últimos años y sumado a mi participación en el programa de TV Contigo en la Mañana de Chilevisión el día 22 de enero del presente año, donde recibí en las horas y días posteriores toda clase de descalificaciones, insultos y amenazas. Él habla de amenazas de muerte, yo creo que eso es gravísimo, pero sin duda alguna durante mucho tiempo el pastor Marcos Morales se ha empecinado en hacerse enemigo por su manera de reaccionar, por su falta de autocrítica. Por esa falta de autocrítica yo creo que le está pasándole hoy día la cuenta la fama que lo pilló sin educación. Pero ¿quién es el pastor Marcos Morales y por qué su renuncia se ha convertido en un verdadero terremoto dentro de la Iglesia Evangélica? Se lo explicaremos en los siguientes minutos aquí en Contigo en la Mañana. Dios te bendiga, ¿cuánto alaban al Señor? Dios te bendiga. Cristo está aquí. La sangre de Cristo está fluyendo. La sangre de Cristo es un manantial de vida. La sangre de Cristo no se ha secado ni se ha coagulado. Bendito sea Dios. Oriundo de La Pintana, Marcos Morales Chávez lleva 25 años como pastor de la Iglesia Cruzada de Poder, donde con una oratoria que muchos definen como hipnotizante, supo ganarse a sus fieles. El carisma que tiene es bastante grande. Yo lo digo como experiencia propia. También me vi así engatusado por la manera en que predica, cómo exponía las cosas, pero es más que nada el carisma, la manera en que expone la Biblia. Porque eso es lo que uno principalmente va a hacer a la iglesia, escuchar la palabra. Tiene 54 años y lleva casado 29, con una familia cuyos 4 hijos son muy conocidos por la comunidad de la iglesia a la que pertenecen. Gracias al pastoreo viajó por el mundo a países como Argentina, Ecuador, Estados Unidos y hasta Israel. Estamos acá ya en el aeropuerto David Ben Gurión de Tel Aviv, la capital de Israel. Ha sido ya hasta el momento una experiencia extraordinaria de solamente
pisar Tierra Santa, que es la tierra donde nació nuestro Señor Jesucristo. Públicamente ha manifestado no estar a favor de la ley de aborto, ni tampoco de la ley de identidad de género, entre otros temas de los cuales hablaba constantemente en sus sermones y en su propio programa de la radio Palabra de Dios, ex emisora Yungay, su iglesia adquirió en el año 2010. Hace unos días atrás pensé dejarlo todo, porque me sentí saturado y de verdad dije, no, voy a dejar el pastorado, esto ya no tiene nombre. Pero vamos a seguir adelante. Y si voy a seguir adelante y estos enemigos míos quieren guerra, van a tener guerra. Se metieron en un problema, porque se metieron conmigo. No porque yo sea un superhombre, se metieron con un siervo de Dios. Vamos a ver de aquí a 1 año y medio quién está con vida espiritual. ¿Ustedes, mis enemigos, o yo? Su singular carácter era conocido por quienes trabajaron junto a él. Así lo explica Sergio Velázquez, quien fue su sonidista en sus misas por más de 9 años. Es un tipo explosivo. Cuando alguien no está de acuerdo con él, es una persona que te insulta sin necesidad, te trata de la peor manera, pero si me preguntas la experiencia de trabajar con él, es horrible. En pleno culto a nosotros nos decían los hermanos del zumbido. Entonces, claro, uno está trabajando ahí por amor a Dios, no recibe, no se cobra, no se recibe un sueldo ni nada, y esta persona lo agradece de esa manera. Su extenso currículum religioso y popularidad hizo en este programa tomar la decisión de invitarlo como una voz dentro de la iglesia evangélica, y así comentó en un asalto a la residencia del ex obispo Durán el 21 de enero pasado. No todas las iglesias funcionan igual. Lo primero que tenemos que decir es que el diezmo es bíblico. El problema es cómo se administra. Generalmente lo administran los pastores. Yo administro los diezmos. ¿Usted administra los diezmos? El 50%, 40% va para mí y el 60% yo lo aporto a la obra. El 50% de los diezmos va para usted. Sí. Eso, si usted decía que pueden ser 20 millones no, es que al mes. Nosotros no vamos a venir aquí a decir cuántas cantidades, no sé, porque estén tan interesados en saber cuánto gana un pastor. Al correr de los minutos, el tono de la conversación empezó a cambiar. A mí me gustaría ganar la mitad del sueldo que gana por ese Pero no es una sinvergüenzura, pastor. Yo pienso que sí. Él se gana la plata, y no está presente, se gana plata legalmente, transparentemente, paga impuestos. 25 millones de pesos. Y paga impuestos, y además trabaja en 3 trabajos. 25 millones de pesos, ¿tú consideras que una persona...? No tengo idea cuánto gana, entonces, pero y ustedes cuestionan a los políticos que ganan 9 millones. No. Palabras que no pasaron inadvertidas para nadie, ya que no fueron pocos los portales de internet, medios escritos y audiovisuales que replicaron las frases que el pastor Morales dijo en nuestro programa. Si el revuelo fue inmenso en los medios de comunicación, ¿qué habrán pensado en la iglesia evangélica de la participación de Morales en Contigo en la Mañana? O sea, hay un repudio tremendo, hay un rechazo en absoluto. Yo creo que solamente representa a esa agrupación a la cual él se refería en su entrevista. Al ver esa declaración que hace el señor Marcos Morales, afirmando de que él tiene libre disposición de sus diezmos, es la realidad que él está viviendo. Cuando lo vi ahí defendiendo cosas indefendibles, ver lo que estaba nervioso porque no podía ser transparente con las cifras de dinero que le preguntaban. La verdad que para mí fue ir a hacer el ridículo y dejar mal el evangelio en realidad, porque generalmente la gente en general espera que los cristianos nos comportemos de forma más correcta en la sociedad. Yo considero sinceramente que Marcos Morales es sin duda la versión flight del obispo Durán, porque considero que tienen el mismo modo operandi, la misma indolencia, la misma manera de trabajar. Uno es más carismático que otro, es más prudente, es más hermético, pero Marcos Morales no tiene pelo en la lengua de faltarle el respeto a una persona. Pasaron un par de semanas y luego de la entrevista que realizó, todo cambió. Un hombre que parecía que jamás abandonaría su iglesia, de un momento a otro decidió dejar atrás sus labores como pastor religioso, enviando un comunicado público explicando sus razones. Por espacio de más de 2 años y medio, llevo una tremenda carga en mi alma debido a la impresionante cantidad de ataques despiadados e inmisericordes de muchos enemigos de mi ministerio, de muchas formas y maneras, pero en especial por redes sociales, muchos enemigos de nuestro precioso y honroso concilio Cruzada de Poder
están obsesionados con destruir la obra de Dios. Esta decisión la vengo madurando por mucho tiempo y la he puesto delante de Dios en mis oraciones. De esta manera, Marcos Morales detalló la decisión que tomó, informando además que tal determinación la hará oficial el 2 de marzo, cuando se realice la reunión mensual de pastores de su comunidad religiosa. Ahí explicará uno por uno los motivos que lo llevaron a tomar tan importante vuelco en su vida, tal como dice en su comunicado. Lo que he vivido junto a mi familia en estos últimos años y sumado a mi participación en el programa de TV Contigo en la Mañana de Chilevisión el día 22 de enero del presente año, donde recibí en las horas y días posteriores toda clase de descalificaciones, insultos y amenazas, usando epítetos de toda clase: pastor, ladrón sinvergüenza, vividor, cafiche, caradura, etc. Todos los días recibo toda clase de insultos, críticas, amenazas de muerte. Hasta me han amenazado de ir a quemar nuestra iglesia. Bueno, yo no creo personalmente que Marcos Morales se esté retirando por el peso de la crítica hacia sus acciones y sus fuertes declaraciones en este último tiempo, ya que esa ha sido su área, ha sido su hábitat, ser contencioso, ser crítico, ser polémico, y también por su particular forma de hablar y reaccionar. Esto de que va a dejar el ministerio, que va a dejar el pastorado, no es la primera vez que lo escuchamos. No es la primera vez que lo escucho, yo lo he escuchado por lo menos 4 o 5 veces. La mejor manera que tengo de describirlo esto es un chiste. Esto es un viejo truco que él siempre ha usado. Siempre termina un par de días después diciendo no, voy a seguir porque a mí me llamó el Señor. Lo veo como una cortina de humo, porque esto mismo él ya lo había hecho hace un tiempo, pero a mi parecer es para volver a tomar fuerzas con la gente, porque él se vio un poco atrapado, ya que hay muchas denuncias en contra de él. Claramente son palabras que no les hacen mayor sentido a estas personas que fueron cercanos por trabajo o fe. Para César Pérez, quien dice haber trabajado 4 años en la radio con el pastor Morales, esto se veía venir. Yo dejé de trabajar con el señor Marcos Morales porque a mí me acusó de que yo le dejaba botada la radio. Pero resulta que en los momentos que él dice que yo le dejaba botada la radio, me llamaba por teléfono y me decía: ¿usted tiene dinero de los pagos de los programas? Sí, vaya a depositármelo, déjeme programada la radio y vaya a depositarlo. Y él después me acusó de que yo le dejaba botada la radio. ¿Y usted se vino al sur por qué razón? Por las amenazas, precisamente por las amenazas. No por miedo, no por temor. Yo soy cristiano y no me arrepiento ni tampoco me avergüenzo. Pero el tema es que puedo ser muy cristiano, pero yo no voy a permitir que amenacen a mi familia y a mis hijos. Asegura que el pastor lo habría amenazado constantemente por las redes sociales, y no solo a él, sino que también a Sergio Velázquez, con quien conjuntamente lo denunciaron por el delito de amenazas en la Fiscalía Centro Norte. Cuando uno ya empieza a dudar de él no tiene ningún reparo en echarlo de la iglesia. Él me echó de la iglesia. Me envió un audio de WhatsApp y me dijo: no quiero que vaya más a la iglesia porque usted ya no me cree. Los mensajes me llovían en Facebook, en el WhatsApp, amenazando. Me amenazaron a mi hijo tiene 5 años. Me amenazaron a mí y puse una demanda en fiscalía. Para Sergio, quien fue siervo y parte de la iglesia de Morales, por lo menos durante 9 años, no fue un tema fácil de llevar, sobre todo por el calibre de las palabras con que su expastor lo habría intentado intimidar. Nos insultó, a mi papá lo insultó de todas las maneras posibles, insultó a su esposa, a mi ex esposa, la trató de prostituta, la trató que era una ramera, que una fácil, que de todas las maneras que se le puede insultar de forma grave a una mujer. Otro asunto que ha llamado la atención con respecto a las graves acusaciones que han hecho contra el pastor Morales guarda relación con supuestas conversaciones sexuales que éste habría enviado nada más y nada menos que a la esposa de César. Hace bastante violencia en el género femenino. No solamente a mi esposa la trata de prostituta, sino hay muchas hermanas y mujeres que no son cristianas que también han podido dar testimonio de que él es un acosador y aparte de eso es, como le decía, una persona violenta con el género femenino. Yo me cansé de guardar silencio, me cansé, he vivido 5 años en silencio.
Registros fuertes que debido a su contenido son irreproducibles en televisión. Conversaciones subidas de tono, las cuales terminaron por distanciar totalmente a César y su familia de la Iglesia Cruzada de Poder. Intentamos comunicarnos con el número desde donde habrían llegado los mensajes, pero no hubo respuestas. El número que usted ha marcado no contesta. Por favor, intente más tarde. Él maneja una mafia, esto es una mafia. Yo no puedo decir esto es una iglesia, esto es una secta. Él maneja una mafia, donde nosotros prácticamente tenemos que estar casi sin dormir, porque pueden llegar a nuestra casa a golpearnos. Después de todo lo que ha ocurrido, ¿usted cree que él va a renunciar? No. No, definitivamente no. Varias personas han manifestado públicamente no estar de acuerdo con la forma en cómo el pastor Morales se maneja en su iglesia y también fuera de ella. Uno de ellos es el también pastor Pablo Cepeda. El problema fue de que nosotros lo denunciamos abiertamente al pastor Marcos Morales a través de las redes sociales por el mismo tipo de actuar que tenía el señor Durán, que mantenía la misma estructura financiera que el señor Durán y que de alguna u otra manera se metía a fondo en estos temas de matonaje hacia las personas, este tipo de amenaza hacia las personas, este tipo de vulgaridad para poder violentar a las personas verbal y físicamente. Hace unas semanas el mismo pastor Cepeda denunció en nuestro programa haber sido víctima de amenazas por parte de Marcos Morales. Incluso inició acciones judiciales en su contra. Desde el año 2013 nosotros hemos sido amenazados con mi esposa por parte de este mismo personaje. Nosotros del año 2019 fuimos asaltados en nuestra casa prácticamente en febrero después de haber dado una entrevista y donde denunciábamos a este señor con nombre y apellido. Y por haberlo denunciado, a los 3 días nos llama el obispo de este ministerio diciéndonos que nos tenía una sorpresita. Y esa sorpresita dio cabida a que nos vinieran a violentar a nuestra casa 5 tipos que estaban intentando ingresar y que no sabían que yo tenía un perro pastor alemán que logró impedir el paso. Son solo algunos de los testimonios que encontramos sobre el pastor Morales, quien no quiso referirse a estos temas ni a su reciente renuncia cuando lo llamamos. Soy periodista del programa Contigo en la Mañana de Chilevisión. No, gracias, no quiero ir a la televisión ni nada. Quisiera hacerle unas consultas. Le dije que no quería hacer ningún tipo de entrevista yo. Sí, pero creo que no... No, le dije que no, pues si no es no, usted sabe lo que es no, ¿no? Por supuesto, pero... Entonces no, es no, hasta luego, ya. Pero es sobre su declaración. Pese a ello, sus participaciones en televisión no pasaron desapercibidas y claramente no se le olvidará al menos por un buen tiempo en la iglesia evangélica a la que hoy pretende renunciar. Bueno, esta es la historia del pastor Morales, que al parecer no va a renunciar. Tenemos a Sergio Velázquez, que está con nosotros, que trabajó muchos años con el pastor Morales, hacia el sonido de él. Y también estamos con don Walter Vega, ministro presbiteriano, director y vocero de Iglesia Evangélica y Protestantes de Chile. Muchas gracias a ambos. Sergio, quisiera partir contigo. Bueno, tú tuviste una relación cercana con él porque trabajaste de la mano con él mucho tiempo. Hoy día tú estás en la vereda al frente, ¿no? Acusándolo, ¿no? Y denunciando muchas de sus acciones. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo se quebraron ustedes? Bueno, primero que nada, saludo a todos en el estudio. Hola. Yo trabajé casi 9 años, incluso un poco más, con Marcos Morales. Estuve trabajando en diversas áreas de la iglesia. Pues yo soy como informático, ayudaba a arreglar los computadores de la radio, hacía sonido en la iglesia. Ayudaba a mismo César con los temas radiales y de sonido, y fue una experiencia un tanto tormentosa trabajar con él, la manera, los tratos que él tenía. Al principio uno siempre busca estar ahí trabajando para Dios de forma gratis, porque uno lo hace por amor a Dios, amor a la obra, amor a la iglesia. Pero cuando uno se empieza a dar cuenta de cómo son las cosas tras bambalinas, cómo son el manejarse de los líderes, en especial de este personaje del que estamos denunciando, uno se va en picada. ¿Pero qué es lo que pasaba tras bambalinas? A ver, primero
es el trato abusivo que tiene Marcos Morales con la gente. El cómo los trata. Como le digo, el hecho de que a nosotros nos trataba de los hermanos del zumbido cuando había algún problema de audio en la iglesia, no tenía el reparo en decirlo a culto lleno para que todos se rieran de nosotros, o el que enviaba mensaje a la gente que no estaba de acuerdo con él, ver cómo, bueno, la persona que estaba a cargo de sonido principalmente en esa iglesia, era esposo de la tesorera de la iglesia. Entonces yo de repente veía entrar a la tesorera con diezmos de un fajo gigante de billetes con 3-4 millones de pesos en un solo diezmo. Wow. Que a la gente le daba vergüenza ir a dejarlo a la mesa porque era un sobre muy lleno. Entonces, el ver todas esas cosas y ver que había gente con necesidad en la iglesia, personalmente yo ayudaba a veces, tenía una buena situación económica, ayudaba a gente en la iglesia. Y ver que al momento Sergio, de él recibir esas cosas no ayudaba a nadie. Sergio, José Antonio te quiere preguntar. Lo que pasa es que pareciera que aquí estuviéramos hablando de una suerte como de reyesuelo o señor feudal, ¿no? Donde aplica la conducta del sometimiento, porque eso es básicamente, Sergio, lo que yo logro interpretar en tus palabras, ¿no? Que había un maltrato, que me gustaría entrar en el detalle para saber cuál era la dimensión de esa conducta, pero al mismo tiempo había una forma de coacción que probablemente tenía que ver con cierto poder, y lo hemos visto no solamente en la iglesia evangélica, sino que en los casos de abusos en la iglesia católica, donde hay un control de conciencia, de cierta manera, ¿no? Me gustaría que describieras esa red, el comportamiento de las personas. ¿Por qué desde tu óptica alguien soportaría el maltrato, ¿no? ¿Y qué tipo de maltrato de parte del pastor Morales? A ver, sí, es correcto lo que dices tú, de que él practica el tema de someter a la gente. Exacto. Ahí él se tomaba de unos versículos bíblicos donde dice la Biblia que nos sometamos a nuestros pastores, pero en forma de respeto. En forma de respeto. Él tomaba eso para ser un rey en la iglesia. A mí nadie me lo contó. Estuve 9 años cerca de él y yo veía cómo él llegaba en su vehículo y le tenían que ir a buscar los bolsos, le tenían que ir a buscar las maletas. Él no tocaba un bolso, todo se lo tenían que hacer. O también cuando se hacían las campañas al aire libre, él llegaba solamente a subirse a la tarima, después se bajaba, se iba, no ayudaba en nada. Sergio, tú comentabas que estuviste 9 años trabajando con el pastor. Correcto. Hay un punto de inflexión, hay un momento en que ustedes empiezan a decir, basta, esto anda mal. Yo me imagino que este trato era desde el comienzo, pero me imagino que hay un momento puntual en que ustedes dicen, esto no está funcionando. Sí, o sea, nosotros vivimos una situación personal bastante delicada y bastante vergonzosa por él, de alguna manera. ¿Cuál? Por decirlo de alguna manera. Miren, o sea, como le digo, es bastante vergonzosa, pero lo tengo que denunciar. Yo me separé de mi ex esposa, estuve alrededor de un año separado. Ella, como mujer libre, tuvo derecho a rehacer su vida y tuvo una relación con el hijo de Marcos Morales. A producto de esto ella quedó embarazada. Ahora, el gran problema de todo lo que pasó fue cuando me llamaron para mantener una imagen, porque dentro de la iglesia evangélica, sobre todo dentro de lo que Marcos Morales predica, el que una persona casada tenga una relación independiente, que estén separadas, que tenga una relación fuera de su matrimonio, se ve muy mal. Ahora, como era el hijo del pastor, él me llamó a la oficina, me explicaron la situación que pasaba. Y lo que querían era que para tapar todo esto yo me hiciera cargo del bebé. Pero ¿por qué tapar esto? No, espérate. ¿Qué pasa? No te puedo creer que te pidieron eso, Sergio. Claro, o sea, eso fue lo que quería en primera instancia, para tapar el tema de lo que era la familia pastoral. Pero el hijo del pastor estaba casado con otra mujer, porque si no, uno entendería que, bueno, ustedes él no estaba casado, él se casó hace poco. Sergio estaba casado. Y tú, Sergio, te habías separado hace poco de tu señora. Llevaba un año separado casi. Ya. ¿Y ella tuvo un hijo?
O sea, ella tuvo un hijo con el hijo del pastor. Pero y a ti te piden que en el fondo silencies esta situación y que te hagas cargo tú. Correcto. ¿Cuál fue tu respuesta en ese momento? Yo en el momento quedé un poco en shock. O sea, no les voy a mentir que me dolió en el momento porque siempre tuve la esperanza de arreglar las cosas, pero obviamente si no se puede, no se puede. No, pero que se hiciera cargo del niño. Y claro, yo le tenía, yo no puedo negar que yo le tuve cariño a este personaje, le tuve mucho cariño. Y en un momento lo pensé, pero el problema fue el mal actuar que vino después de él. Y eso ya me gatilló a... ¿Cuál fue ese mal actuar? Sergio, sí, yo quería preguntarte, Sergio, él a la gente el maltrato se demostraba poniéndoles apodos, tratándolos mal, gritándole. Por ejemplo, cuando yo entiendo que en las reglas que tiene el mundo evangélico no se acepta el adulterio. Tú estabas separado de hecho con tu esposa. Correcto. No estaban divorciados, por lo tanto, para él, para el pastor, ella era considerada una mujer adúltera. Y lo que él no quería reconocer era esa situación y por eso quería achacarte el hijo de su hijo, su nieto, te lo quería endosar a ti, ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿cómo se mezcla esta situación del maltrato? ¿En qué minuto tú le dices, ¿sabe qué más, pastor? Yo no me puedo hacer cargo porque la verdad es que es el hijo de mi mujer con su hijo. ¿En qué minuto tú decides apechugar y decir, no lo voy a hacer? Fue en un momento que hubo un culto y él comienza a explicarle las cosas a la congregación. Ahí hubo una persona que grabó, que entendió todo esto y grabó ese culto en específico y empezó a culpar a mi ex esposa del tema. La trató que era una ramera, una prostituta, que era la mujer fácil de la iglesia prácticamente. Porque tuvo una relación con su hijo. Y aquí... ¿Esto fue en el culto? ¿Lo hizo fue en el culto. Fue delante de todo el mundo. Fue en pleno culto. Fue iglesia llena lo que este tema. Lo hizo desde el púlpito. Correcto. ¿Y usted estaba ahí, Sergio? No, yo no estaba, porque a mí yo la verdad ya no quería, como estaba viendo que estaba actuando mal, ya no quería ir mucho a la iglesia en ese entonces. Y a mí me mandaron después ese audio que grabó. ¿Ya? Y como les digo, el tema ahí, la víctima era su hijo. Claro. Ya, y Sergio, ¿y estaba su exmujer, tu exmujer estaba en ese momento cuando él comienza a decir ese tipo de cosas? No, a ella la echó, al momento de saber todo esto, la echó de la iglesia. La echó de la iglesia. Correcto. ¿Y continuó la relación con el hijo del pastor Morales? No, sí, ahí se acabó todo. Ahora desconozco bien si siguen porque yo no tengo mucho contacto con mi ex esposa más que por mi hijo. ¿Sergio? ¿Pero nació la guagua? Sí, nació. ¿Y qué edad tiene? El niño tiene 2 años. ¿Y quién se hace cargo de ese niño? ¿Tu ex señora o el hijo del pastor? El hijo del pastor desapareció durante 2 años. Yo estuve ayudando al niño. Bueno, al niño yo lo amo como a mi hijo. Lo amo como a mi hijo porque el hermano es hermano de mi hijo y aparte es súper cariñoso conmigo. Muy bien de ti eso. Y claro, yo lo ayudé y después de 2 años vino a aparecer este tipo. Y ahora vuelve a aparecer. Claro, o sea, vino y para más que nada limpiar la imagen, porque como les digo, a esta gente le importa mucho la imagen que muestran hacia el exterior. Sí. Eso es. Claro. Ese es el hijo de la persona. Él es Marcos Morales Jr. Sergio, bueno, yo conocí esta historia y tengo entendido que a él hubo que condenarlo para que se hiciera cargo del hijo. ¿Tú tienes ese papeleo, no? Sí está. Yo hice un video en YouTube donde a este personaje subí los papeles. ¿Por qué? Porque yo tuve una conversación, estuvo mi papá presente, estuvo Marcos Morales y Marcos Morales Jr. ahí, donde él me dijo con palabras textuales, yo no siento ningún afecto por ese niño. Me dijo, yo no siento ningún afecto por ese niño, él no es nada para mí. Con palabras textuales. Bien cristiano el caballero, ¿ah? Se supone que es cristiano. Por eso te digo, bien... ¿Sabes que te voy a pedir algo? Disculpe. Sí, dale. No hablemos más del niño, por favor. Correcto, te lo voy a pedir de forma personal. Me parece... Y yo sé que esta historia podría ser sabrosa con respecto a lo que él dice del niño, pero vamos a cuidarlo y protegerlo. Te quiero llevar al momento cuando él te dice que tú te hagas cargo de la situación. Hablemos de ti. No del menor. ¿Cómo él te llama? Todo porque, bueno, mucha gente sabía, ¿no es cierto?, que el hijo de Pastor Morales tenía una relación con tu ex mujer, que legalmente era tu mujer, digamos. Claro. Y después ya queda embarazada, todo. Cuando te
te llama el pastor? ¿Cómo te llaman? ¿Qué te proponen? ¿Cómo es esa situación en particular? Porque ahí parte la pesadilla para ti, me imagino. Claro, bueno, es por eso que en la nota anterior yo les dije que el tema de Marcos Morales, la renuncia era un chiste. Porque cuando me llamaron, yo fui a casa de ellos, él se pone a llorar y me dice, que me van a destruir todos mis enemigos con esto que está pasando, y se tapa la cara y me dice, yo voy a renunciar al pastorado. Ese argumento lo ocupa generalmente para manipular la conciencia de la persona y decir, no, pero pastor, ¿cómo va a renunciar usted? ¿Cómo va a renunciar? Usted es un hombre de Dios, que usted guía a la iglesia, no puede renunciar por algo así. Entonces, él me dice todo esto, se pone a llorar para, como le digo, manipularme. Yo en el momento dije, no renuncie, me fui de la casa de él, fui pensando todas las cosas y así fue todo esto. Sergio, sí, es que hay un tema que tiene que ver con la dirección pastoral, porque uno podría comparar este escenario con una estafa comercial, por ejemplo, con algún tipo de otra transacción fraudulenta o el abuso en diferentes casos, pero cuando se trata del plano espiritual, y lo hemos visto tanto en la iglesia evangélica como en la iglesia católica, quiero hacer el punto ahí, hay efectivamente una sanción mayor porque hay una vulnerabilidad de conciencia. O sea, cuando uno asiste a un culto, cuando uno compromete el espíritu de alguna u otra manera, yo no tengo religión, soy agnóstico, pero sí he leído mucho respecto del tema, hay un compromiso de conciencia respecto a ese guía espiritual, ¿no? Y hay un vínculo de confianza que va mucho más allá de la confianza habitual que uno puede tener en la vida en otros planos. Por eso que ese tipo de engaño es mucho más censurable y por eso es mucho más duro con este tipo de instituciones, ¿no? Y yo creo que Sergio debe estar de acuerdo conmigo, es decir, la coacción y el control de conciencia es parte, digamos, de los delitos que esconden los líderes espirituales en diferentes religiones, el caso del pastor Morales. Sí, o sea, el control de conciencia, hay muchos líderes que lo ocupan porque ellos se encargan de que igual dentro de todo uno les tome cariño. Exacto. Les tome cariño. Claro, entonces, un elemento emocional. Ellos después toman eso y dicen, no, pero es que yo soy tu pastor. Pero Sergio, ¿cómo te plantea la situación? Perdón. ¿Por qué te plantea la situación? Ya estás ahí, él llora, te dice que va a renunciar, después te pide ayuda. ¿En qué sentido te pide ayuda? ¿Que te hagas cargo del niño económicamente también? ¿Y legalmente? ¿Y cuál es el argumento para pedirte algo así a ti? ¿Qué es lo que te dice? El argumento fue netamente que sus enemigos, porque esta persona se ha encargado de hacerse una cartera gigante de enemigos, era que netamente que lo iban a destruir. Que lo iban a destruir y que por favor lo ayudara, y él quería que pasara todo por como que yo lo había hecho. En el fondo, él lo que te pedía era ayuda. Pero ¿sabes qué, Julio? No amenazas ni nada. Él te pedía ayuda y te pedía que reconocieras al menor y que te hicieras cargo del menor. Correcto. Sergio, una de las razones importantes que me nace pensar en este rato debe ser económica, la no renuncia. Me gustaría, para que el público entendiera, respondieras tú si un pastor tiene un sueldo fijo o depende de la cantidad del diezmo, el que se reparte, porque lo escuchamos decir que él era dueño del 50% y luego del 40%. Entonces tenemos dudas. Primero, si recibe un sueldo y si este sueldo evidentemente es variante. Porque esto hace pensar que si no hubiese muchos feligreses, él sería un tipo que gana muy poco, ¿no? Sí, o sea, yo creo que toda esta situación de siempre estar manteniendo su imagen es por un tema económico y de poder. A él le gusta que lo adulen, que estén pendientes de él. Y aparte del dinero, ¿a quién no le gusta tener dinero? ¿Es fijo el sueldo? No, él no tiene un sueldo fijo. A ver, mire, yo como le digo, estaba muy cercano a la tesorería de la iglesia. Entonces sé cuánto se mueve más o menos en dinero. La iglesia en ese tiempo, cuando se estaba pagando la radio que se estaba comprando, se movía casi con 17 millones mensuales. Ahora,
lo que entra en diezmos no se contabiliza en las ofrendas. No se contabiliza. El diezmo queda ahí en el aire cuando... Walter, que está al lado, me gustaría hacer una pregunta, a ver si nos puede aclarar usted, que es vocero, digamos, y conoce, me imagino, la dinámica financiera de este tipo de iglesia. ¿Cuánto dinero entra? ¿En qué se utiliza? ¿Esos dineros tributan o no tributan? ¿Bajo control de quién están? ¿Hay una figura que es un tesorero? ¿Está el pastor? A ver si nos puede explicar un poquito el esquema financiero para que lo entendamos aquí en el panel y la gente también en la casa. Bueno, mira, antes me gustaría aclarar un punto que tú mencionaste. Dijiste que querías puntualizar respecto de cómo se lavaba el cerebro y se cautivaba las conciencias dentro del plano de la religión. Bueno, yo no voy a desconocer eso. Existen esos hechos, esos acontecimientos, aislados sí dentro del mundo de la religión también. Pero esto es un síntoma de lo que está pasando en la sociedad. Te recuerdo que también salieron más de 1 millón de personas a marchar a las calles, a Plaza Italia, porque también se sintieron vulnerados. Y no solamente, yo creo que somos seres integrales. A mí no me gusta caer en estas visiones, lo material y lo espiritual. Somos seres holistas, integrales, y por lo tanto duele. Duele cuando las empresas se coluden, duele cuando vemos ancianos que no tienen que comer, duele cuando tenemos gente haciendo filas en los centros médicos. Junto con eso también paso a responder tu pregunta. Va a depender el sistema de la dinámica de la administración de los diezmos, los dineros y las ofrendas en la iglesia, va a depender del tipo de denominación. La iglesia evangélica es una iglesia que se estructura de manera horizontal, no vertical, como la Iglesia Católica u una u otra iglesia. Nosotros no tenemos un papa, una jerarquía, un obispo, por así decirlo, en términos generales. Entonces se van a ir aplicando distintos criterios para administrar los dineros. Una es la visión que lamentablemente dio a conocer el pastor Marcos Morales, que yo no estoy de acuerdo, y mucho menos el concilio que represento, el Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas y Protestantes. Por lo general, nosotros los protestantes y evangélicos tenemos una tradición histórica, ética. Nosotros nacimos desde la Reforma y precisamente por un problema de Lucas. Muchas veces la Reforma protestante nació por distintas razones, pero una de ellas era el mal uso de los dineros. Te recuerdo la venta de indulgencias, la mala práctica de la simonía, el abuso de las ovejas, y sale Martín Lutero, Calvino y compañía, efectivamente, para transparentar y establecer procedimientos éticos. Sí. ¿Podemos describir la logística de la plata, por favor, de la iglesia? ¿Cuánta plata entra? ¿Cómo se distribuye? ¿En qué se utiliza? Voy a ser bien preciso en las preguntas. Sí, pero tú me estás preguntando por 4.200 denominaciones. No sé cuánta plata entra. O sea, no hay claridad, no hay auditoría respecto de cuánta plata maneja cada una de las iglesias. O sea, cada iglesia tiene su propia administración y reporta a impuestos internos y al Ministerio de Justicia, tal cual lo establece la ley. Incluso aquellas que no tienen personería jurídica de derecho público, según la ley 19.638, y se rigen obviamente a través de corporaciones de derecho privado. Entonces tú me estás preguntando que te dé un dato respecto de 4.200 denominaciones. Yo te puedo hablar de mi denominación, donde los ingresos y los recursos son administrados por un cuerpo de diáconos y un cuerpo de ancianos, de los cuales yo no recibo información de los dineros, porque para nosotros los ministros presbiterianos es poco ético que nosotros sepamos cuánto dinero maneja la iglesia, quién diezma y quién no diezma. ¿Por qué sería poco ético? ¿Perdón? ¿Por qué sería poco ético que efectivamente existiera un sistema de auditoría general de las platas de la iglesia? No me entendiste. Yo como ministro, si me explica. Yo como ministro, yo como pastor, no es bueno que tenga acceso y uso de los dineros de la iglesia. Uso no, pero acceso, ¿por qué sería poco ético? El acceso a los dineros, porque siempre es una tentación, además que el ministro, el siempre pastor, es una tentación. Claro, por cierto, el pastor, su misión no es administrar dineros en la iglesia, su misión es predicar la palabra, enseñar la teología. Pero en el caso del pastor Morales sí administraba, perdón, pero cuando estuvo aquí el pastor Morales, según la entrevista que hemos revisado, él efectivamente administraba platas en la iglesia y distribuía porcentaje entre los feligreses, entre las ayudas y para su propio bolsillo. Esa es la razón que yo te estoy explicando, que es poco ético, no es una práctica aceptada dentro del mundo protestante en general. Te recuerdo que nosotros como protestantes venimos, efectivamente, por ejemplo, Max Weber en su libro Ética Protestante y Espíritu del Capitalismo reconoce acerca de la probidad, la transparencia del protestantismo. Y cuando hablamos de Marcos Morales estamos hablando de excepciones, de casos particulares, y que efectivamente este caso también es un síntoma de lo que sucede en Chile, en todo orden de cosas. Espera un momentito, vamos a seguir hablando contigo, también con Sergio.
Son las 9:56, vamos a hacer un pequeño alto, volvemos de inmediato. Sergio, estamos tratando bueno, hemos tenido esta conversación varias veces, digamos, en los últimos años, cómo se distribuyen los dineros dentro de cada iglesia. Walter, tengo entendido que hay una ley, ¿no? Hay una ley que a ustedes les permite que se manejen de esta forma, ¿no? Sí, por cierto. Obviamente las iglesias no son organizaciones que buscan fines de lucro, son iglesias sin fines de lucro, por lo tanto no están obligadas a tributar ni a pagar impuestos y por cierto eso es un beneficio que les reconoce el Estado de Chile a las congregaciones y obviamente eso ayuda mucho al aporte porque efectivamente las iglesias en su gran mayoría, salvo excepciones como aclaraba hace unos minutos atrás, tienen una labor bastante no solamente espiritual, predicación solamente o enseñanza, sino que también hay una labor social, centros abiertos, hogares de menores, apoyando a alcohólicos, regenerando o transformando vidas, drogadictos en las poblaciones, las cárceles, etcétera, cosas que obviamente no es novedad para el pueblo chileno. Walter, cuando vino el pastor para acá, él decía que incluso, no es por defenderlo, pero para poner el punto de él también que dijo acá en el programa, que era que parte del dinero que le correspondía, él también sacaba plata de su bolsillo para pagar ciertas cosas para la iglesia o para ciertas cosas que justamente los feligreses necesitaban. Ahora, yo quiero preguntarle a Sergio, que usted tuvo este problema con el pastor, ¿qué opinan los feligreses del pastor Morales? ¿Están de acuerdo con su renuncia? Ellos, ¿qué opinan también de esta situación que usted vivió con su ex mujer y el problema también con el hijo del pastor? No, principalmente los que están más ciegos, porque no hay otra manera de decirlo, siempre lo van a apoyar y de hecho esta última estrategia donde dijo que iba a renunciar le resultó muy bien porque él busca eso, que estén ahí al lado de él. Después de que yo denuncié, entre comillas, a Marcos Morales, los ataques, las amenazas han llovido sobre mi persona. Han amenazado a mi hijo, hace un par de años lo amenazaron y no, ha sido algo más o menos tormentoso, difícil de llevar. ¿Usted recibió amenazas del pastor también o de gente que está alrededor del pastor? Es de gente que está alrededor de él, gente cercana. Su núcleo duro. ¿Y qué le dicen a usted, Sergio? No, o sea, la amenaza como más fuerte que recibí, me dijeron que mejor que no me vieran en la calle porque no importaba si andaba con mi hijo, que me iban a agarrar igual. Pero, a ver, ¿le consta que viene del pastor Morales y no pueden ser otras personas? Claro, de hecho hice la denuncia en fiscalía. ¿Ya? Porque yo conozco a la persona que me envió y mandé la foto y sé que son íntimos amigos de Marcos Morales. Yo quisiera decir lo siguiente, yo creo que el tema de fondo aquí, hoy día estamos viendo un caso particular del pastor Morales en la iglesia evangélica. Hemos visto hace días atrás del obispo Durán en la catedral de Jotavech. Pero donde hay poder, donde hay dinero que además se puede recaudar discrecionalmente, porque efectivamente hay un paraguas legal que lo ampara y sin duda, don Walter, con todos estos casos que hemos visto y que han conmovido a la opinión pública, la ley va a tener que cambiar. Y va a tener que cambiar en el sentido de que van a tener que tributar y van a tener que ver auditorías externas que controlen todos los ingresos y egresos que tiene la iglesia, porque al final los pastores que hacen bien su trabajo, que son muchos, obviamente están viendo ensuciada la imagen de las iglesias cristianas debido a estos casos que además tienen una connotación pública muy fuerte. Exacto. Pero quiero agregar lo siguiente. Cuando hay poder, hay dinero y hay ego, esto no solamente afecta a la fe, también pasa en la política. O sea, la política también tuvo que legislarse, recuerden, el tema de las donaciones a las campañas, de las empresas, porque ¿qué pasaría? Y yo le quiero con esto preguntar a don Walter, y yo creo que si él realmente, él tiene clarísima la película, ¿qué pasaría si al día de mañana un narcotraficante entrega un diezmo para lavar dinero? Es obvio
el daño que eso después, si se sabe, hace a la iglesia evangélica. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos de alguna forma que debiera ser las propias iglesias las que tomaran la batuta, digamos, en pedir un cambio legal, porque al final se están haciendo un daño muy grande, porque en nombre de Dios alguna gente se está quedando con los diezmos, está de alguna forma usando la fe para engañar a otras personas, y eso es algo muy complejo. Entonces, don Walter, ¿usted estaría de acuerdo con un cambio legal, que hayan auditorías, que haya fiscalización, que la ley haga que paguen impuestos y sea todo tributable? No. ¿Por qué? Le explico. Su visión es una visión un poco estatizante. Nosotros los protestantes tenemos un concepto más liberal de los cuerpos intermedios. Creemos en un Estado pequeño, un Estado con límite. Y así como usted efectivamente me habló de excepciones. Usted dijo, el fondo del asunto es que aquí tenemos excepciones de casos particulares y me mencionó al pastor Morales o al obispo Durán, y podría mencionarle 7 u 8 casos más conocidos a lo largo de estas 4.200 denominaciones más 1.000 que se están sustanciando en el Ministerio de Justicia. Entonces le devuelvo la pregunta, ¿por qué vamos a sacar un nuevo proyecto de ley? ¿Por qué vamos a sacar más reglamentaciones, más permisería, por así decirlo, al estilo Giovanni Sartori, gran cientista político? ¿Y por qué tenemos que entrar a controlar más organizaciones? Y ese es el problema cuando creemos que el Estado tiene que entrar a intervenirlo todo. Le quiero recordar humildemente que ya existen obviamente un código penal, existe fiscalía, existen los tribunales de garantía, y que efectivamente cuando nosotros nos encontramos con estas excepciones de personajes que van más allá de sus funciones, que dejan de cumplir su rol de pastor, que cumpla su tarea y su misión, tanto fiscalía como el Ministerio de Justicia, y los tribunales se encarguen de resolver. Nosotros no creemos que hay que crear más y más organismos, hacer grande un Estado, crear más instituciones, porque efectivamente podríamos entrar en visiones casi orwellianas, donde todo se tiene que controlar. Pero entonces, no es eso, Pastor, no es eso. Es solamente que no es crear una nueva institución, es que la institucionalidad sea para todos igual, porque las iglesias están exentas de la fiscalización. Entonces la ley no está funcionando para las iglesias evangélicas igual que para el resto de las comunidades. Por cierto, bueno, le digo cuál es el argumento de fondo, que tienen que estar fiscalizadas las iglesias, porque si usted me pone ese ejemplo, como ya lo han reconocido algunos panelistas de ahí, efectivamente esta crisis, este problema de transparencia, de falta de probidad, no solamente está en la iglesia, está en los gremios, está en los colegios de profesores, de profesionales, está en los sindicatos, está en las empresas. Entonces, si yo prolongo el argumento que usted me plantea, querida Lili, entonces tendríamos que ser consecuentes y justos y tratar de fiscalizar todo. Y efectivamente, ¿en qué caeríamos nosotros? Por lo tanto, es un riesgo, incluso la solución, el remedio sería peor que la enfermedad. Por lo tanto, mi argumento es que no, pero sí yo prefiero fortalecer el Ministerio de Justicia, prefiero fortalecer Fiscalía y a ellos darles instructivos para que efectivamente por vía administrativa o de Poder Judicial puedan resolver estos problemas y con celeridad máxima. O si no, vamos a quedar entrampados en una burocracia, en una judicialización que en el fondo no va a resolver el problema. Creo en la libertad, creo que las instituciones, el Estado no debe controlarlas, salvo que a posteriori se demuestre que han faltado a la ley y al ordenamiento jurídico vigente chileno. Perdón, Walter, usted está equivocado. Usted ignora algunas cosas. Los gremios, los colegios de profesores tienen una contabilidad por ley que tiene trazabilidad del dinero. En el caso de un pastor evangélico, como nos pasó con el pastor Morales acá, que se lo pregunté, él se encerraba en una pieza y contaba la plata y nadie la fiscalizaba. Ahí no hay ni trazabilidad, ni siquiera hay una contabilidad fidedigna. Es lo que él diga. Eso es el punto. Cuando usted mete en el mismo saco a las iglesias con otras instituciones, se está equivocando. Porque eso no es así. Los colegios de profesores, los gremios, las empresas tienen contabilidades verificables por una fiscalía. No como en el caso de la iglesia evangélica, donde cada uno cuenta la plata donde quiera, como quiera y cuando quiere. A ver, de nuevo te digo,
Existe esa práctica en iglesias serias. Hay iglesias serias como la presbiteriana, la anglicana, luterana, bautista y un sinnúmero de iglesias pentecostales que no han dado este tipo de problema. Y nuevamente, cuando usted me plantea de estos casos, estamos hablando de casos excepcionales. Y generalmente en Chile nosotros recibimos poco menos que caemos en paranoia y rasgamos vestiduras cuando nos encontramos en estos casos. Y nuevamente, estamos hablando de casos excepcionales. Estamos hablando de casos excepcionales. La mayoría de las iglesias y de los pastores evangélicos en Chile son personas probas, son personas transparentes. Ahora bien, ya hay una legislación y muchas veces las iglesias se sujetan a corporaciones de derecho privado que el Código Civil lo establece o la ley de culto, la ley 19.638. Y pienso que es peligroso entrar, obviamente, a controlar, a manipular, porque también puede darse para el otro lado. Así como me hablaba la señora Lili Pérez respecto de donaciones de narcotraficantes, también nosotros vemos que cuando a veces el Estado mete las manos, también hay relaciones enfermas de poder, relaciones insanas, que tampoco son buenas, que se cae también en la corrupción de algunas iglesias por parte del poder del Estado. Vamos a seguir hablando con Sergio también un poquito. Sergio, bueno, ¿cómo fue para ti toda esta experiencia? Porque tú te echaron de la iglesia. Correcto. Perdiste a tu mujer, te encontraste conviviendo porque tu mujer contigo tienen un hijo, además no podrías romper ese vínculo para siempre. Entonces, ¿cómo cambió tu vida toda esta situación? No, o sea, mi vida yo la continué con normalidad. La verdad no soy bueno para quedarme entrampado en una situación. Lo que sí ha sido difícil es que toda esta situación, como le digo, la amenaza, han sido 3 años donde he recibido mensajes, insultos, me atacan desde cuentas falsas diciéndome no hablé mal del pastor Morales, cosas así. Eso es más que nada lo difícil. Sergio, tú nos relatabas, para la gente que se viene integrando, de un episodio que el pastor te cita a su oficina cuando su hijo comienza a tener esta relación con tu exmujer y además tu exmujer queda embarazada. ¿Tú le comentas a tu exmujer de esta reunión que tuviste con el pastor? Sí, ella sabe. Y si es así, ¿qué opinión tuvo ella con respecto a eso? No, sí, ella sabe. O sea, ella estaba completamente en contra de Marcos Morales con lo que pasó. O sea, al fin y al cabo, ella es una persona adulta, el hijo de Marcos Morales también es una persona adulta, deberían haberlo resolvido de otra manera. ¿Y nunca conversaste tú con el hijo del pastor para saber por qué no se quería hacer cargo? Sí conversé con él. ¿Y qué pasó ahí? La verdad no se llegó a nada. Yo le dije que se restaurara a él porque dentro de todo había cometido una falta. Y le dije, restáurate, no seguí con el tema, la verdad, con él. Sergio, a mí hay una cosa que me llama la atención porque de alguna forma, por la conversación que hemos ido viendo, hilando acá contigo, lo que gatilla en realidad tu conflicto es la parte personal, porque tú estabas viendo, durante 9 años, estuviste viendo situaciones anómalas, malos tratos, etcétera, etcétera. Y ahí te manifestaste en algún minuto, por lo menos pusiste algún tipo de cota, dijiste límites. Porque de verdad llama la atención 9 años viendo, o sea, si yo estoy 9 años soportando una situación de malos tratos, sin ningún límite, donde veo que hay una malversación de fondo, etcétera, etcétera, hago algo antes o no fue así en tu caso. Claro, mire, es que las malas prácticas que tenía este personaje al menos yo no las vi durante los 9 años. Sí, uno a veces se termina mal acostumbrando a recibir ciertas palabras que uno ya después lo toma como chiste, por ejemplo, que dijeras cosas de la gente de sonido, desde el púlpito. Lo que contabas hace un rato. Claro, se termina mal acostumbrando, pero ya cuando vi realmente malas prácticas que incurrían en lo moral y aparte el tema económico, ahí sí fue... Que fue cuando te afectó a ti directamente, ¿no? Claro, ahí eso fue el gatillo final en realidad, porque ya sí me estaba aburriendo de ver que estaba peleaba con medio mundo. Como le digo... ¿Qué otras malas prácticas observaste, Sergio? No, principalmente fueron las prácticas del dinero y otros temas morales que en realidad no... ¿Cómo cuáles? Cuando tú dices temas morales, Sergio, ¿te refieres al trato hacia las mujeres? Correcto. Cuéntanos un poco de eso. Cuéntanos un poco cómo era el trato con las mujeres o cómo se refería a las mujeres. Bueno, de partida en esa iglesia una mujer no puede
pasarse un pincel sobre la cara con maquillaje porque se va al infierno. Mira. No puede usar un pantalón, no puede usar cierta ropa. O sea, si muestra un hombro, la sacan de todo tipo de cargo de la iglesia. Y aparte ya, tras de sacarlas de la iglesia, es como las trata, que la ramera, que esto aquí, que esto allá. ¿Pero hay grupos de mujeres que trabajan en la iglesia? Sí, claro. Hacen labor social. Incluso, por ejemplo, si hay una persona, una hermana que sea la persona que barre la iglesia, si, como les digo, le quitan hasta eso de que pueda ir a barrer la iglesia si rompe estos cánones establecidos por él. Espérate, y esto se hace, me imagino, de muy mala manera. Tú me decías que las han insultado, que las pueden llegar a tratar de rameras. ¿Eso se hace delante del resto de la gente? Sí, ¿Y tú me vas a decir que nadie dice nada? No ha sido una sola vez que lo ha hecho, pero principalmente sí lo hace en forma escondida, con gente más íntima de él, donde la gente no le va a decir nada. Y en ese sentido, Sergio, ¿la gente respeta ese tipo de trato al interior de la iglesia? ¿Lo acepta? ¿Lo avalan? A ver, no sé, no estoy en el pero se comenta. Claro, no estoy en el pensamiento de la gente. Yo personalmente no me gustaba el trato que tenía hacia las personas, porque al fin y al cabo uno como evangélico lo principal es buscar que una persona que no cree venga al evangelio. Entonces el problema de tratar a la gente así es todo lo contrario. Sergio, ¿tu ex mujer sigue yendo a esa congregación? No. ¿Y qué opinión tenía ella? Lo último, Carlito. ¿Qué opinión tiene ella con respecto a las amenazas que te hacían a ti y a tu familia? Que no, ella en el momento también se molestó de todo lo que pasó, sobre todo cuando amenazaron a nuestro hijo. ¿Y encaró al pastor? ¿Ah? ¿Encaró al pastor, al hijo? No, porque yo creo personalmente, esto ya es una conjetura, no voy a hacer una acusación, pero yo creo que si hubiese ido, capaz que lo hubiesen pegado. Para entender, Sergio, ¿cuánto dura el cargo de pastor? ¿Es vitalicio? Sí, sobre todo en este tipo de iglesias donde las jerarquías son de tipo piramidal. ¿Y quiénes lo pueden cuestionar y remover en algún momento? No, y ahí es donde está el problema, nadie lo puede cuestionar. De hecho, porque yo lo cuestioné, fui expulsado de la iglesia. Claro. Por lo tanto, depende de él, como lo ha hecho, renunciar o quedarse. Exacto. Y claramente, dada la situación económica que ellos viven, que es privilegiada, es difícil retirarse. Ahora llama la atención, Sergio, que tú menciones lo de las jerarquías piramidales, cuando Walter hace un rato mencionó que la iglesia evangélica se estructuraba de manera horizontal. Sí, pero es que eso no es en toda la iglesia. No es en toda la iglesia. De la iglesia es piramidal. Claro, pero es que llama la atención porque hay un tema de poder ahí también súper potente que se ve a raíz de lo que tú estás mostrando. O sea, evidentemente, por ejemplo, y como bien preguntaba Lili, hay un menoscabo hacia las mujeres, un desprecio de la mujer muy sorprendente, o sea, queda en evidencia, digamos. Sí, no, pero como aquí el pastor Walter aclaró, esto es un tema que se da en ciertas iglesias, porque conozco iglesias también que se manejan muy bien y la jerarquía son horizontal, o sea, si un pastor comete una falta, se le disciplina y el pastor que está al lado le dice, tú estás mal y esto no corresponde. Sergio, te queremos agradecer el testimonio. No es fácil hablar de esto, ni menos lo que te ocurrió tu vida personal, digamos, a sacarlo afuera, pero es una forma que sirve para graficar lo que se ha vivido en el último tiempo en esa iglesia y también lo que te pasó a ti en forma particular. Walter, muchas gracias por mostrarnos tu punto de vista. Gracias a ustedes por la invitación. Por estar acá en el programa. Bueno, vamos a cambiar.